Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 441, Altaria contra Aerodáctil. Regresé. En lo alto de Altaria, Terence contemplaba con anhelo la ciudad de Fallarbor. Estaba completamente exhausto y decidido a regresar a Fallarbor City lo antes posible. Por el momento, era el único que había regresado. El maestro Víctor había vuelto a Ciudad Lilicove, diciendo que necesitaba buscar información sobre la mega evolución y prepararse para los siguientes pasos mientras esperaba noticias de Terence. La principal razón por la que Terence vino solo fue para verificar primero la autenticidad de la información. Si la afirmación fuera falsa, entonces el maestro Víctor, naturalmente, no tendría por qué preocuparse por ello. Detente aquí, Altaria. Iré solo. Tú regresa primero a tu Pokéball, dijo Terence. Altaria asintió, descendió lentamente y permitió que Terence aterrizara a las afueras de Ciudad Fallarbor. Tras sacar a Altaria de su Pokéball, Terence se dirigió inmediatamente al gimnasio. ¿Terence? Mientras se apresuraba, muchos habitantes de Fallarbor vieron a Terence y lo saludaron. Él les devolvió el saludo con una sonrisa, pero no se detuvo mucho tiempo y continuó su camino hacia el gimnasio de Fallarbor. Antes de eso, ya le había informado a Allan que llegaría pronto a la ciudad de Fallarbor. Por fin regresa, dijo Albus, aliviado. Por suerte, Terence no los había hecho esperar mucho. Fujiki, déjame encargarme de la batalla esta vez. Como desees. Pero Kotoko lo valora muy positivamente. Esa chica. Parecía muy nerviosa cuando nos vio llegar al gimnasio de Fallarbor. Me pregunto si tendrá algo con ese tal Terence. Piérdase. Albus agitó la mano con impotencia. Solo era una broma, ¿por qué iba a enfadarse tanto? Toc, toc, toc. Disculpen, Terence ha vuelto, dijo Allan desde fuera de la puerta. Fujiki y Albus intercambiaron miradas. El protagonista había llegado. Con suerte, sus 3 días allí no habrían sido en vano. De repente, Albus cerró los ojos y miró hacia el gimnasio, pensando para sí mismo, el poder psíquico de Terence es increíblemente fuerte, mucho mayor que el de sus compañeros. ¿Es el primer caso entre los entrenadores que hemos encontrado? ¿Podría ser un usuario de poderes psíquicos? Abrió los ojos rápidamente y vio a Fujiki mirándolo sorprendido. Negando con la cabeza, Albus dijo, démonos prisa. No debemos hacer esperar al líder de gimnasio. ¿Quiénes son exactamente? Terence frunció el ceño. Allan le había dicho que eran entrenadores de su edad. ¿Podría gente así saber realmente sobre la mega evolución? El propósito de su búsqueda era algo que Terence no podía comprender del todo. Si querían intercambiar una mega piedra, había muchas mejores opciones en la región de Oen e incluso en otras regiones. No había razón para que acudieran a él. Guardabosque. La puerta se abrió. A Terence se le erizó el vello. ¿Qué era esa sensación? Su mente estaba llena de dudas. Era como si le estuvieran examinando el cuerpo entero, como si alguien lo hubiera visto todo. En ese momento, Allan se acercó, acompañado de un joven y una joven. Hermano Terence, gritó Allan. Terence observó a la pareja. El joven tenía la piel muy pálida, lo que le daba un aspecto algo enfermizo, mientras que la joven desprendía una frialdad que, a su vez, creaba una presencia singular e impactante. Líder del gimnasio de Fallarbor, esta es la primera vez que nos vemos. Soy Albus, y este es Fujiki. No hace falta que nos demos demasiadas vueltas, vayamos directo al grano. De acuerdo. Terence los miró fijamente a ambos y dijo, ustedes tienen la mega piedra de Altaria, ¿verdad? ¿Podrían dejarme verla primero? Eso, dijo Albus, eso no es un problema. Fujiki. Fujiki sacó una pulsera negra y una piedra. La pulsera estaba engastada con una piedra redonda que emitía un brillo colorido, a excepción de la banda negra curvada en el centro. En cuanto a la piedra, era completamente rosa, con 2 patrones entrelazados de blanco y azul en el centro. Sus colores recordaban mucho al cuerpo de Altaria. Esta es la piedra angular y la mega piedra de Altaria, dijo Fujiki. Aunque Terence nunca había visto una piedra angular o una mega piedra de verdad, estos 2 objetos, sin duda le parecían misteriosos. ¿Cuál es tu propósito? Preguntó Terence directamente. Antes de revelar nuestro propósito, primero tendremos una batalla, dijo Albus con una sonrisa. A menos que tu fuerza cumpla con los estándares que hemos establecido, no podremos proceder con ningún intercambio ni cooperación. ¿Una batalla, No hay problema, dijo Terence. Además, solo puedes usar tu Altaria. Esa es una de las condiciones, añadió Albus. ¿Alguna otra condición? Preguntó Terence. No, eso es todo. La batalla puede comenzar ahora. ¿Necesitas tiempo para prepararte? No hace falta, empecemos cuanto antes. Allan, tú eres el árbitro, dijo Terence. Está bien. Respondió Allan. En ese momento estaba completamente perplejo, pero mientras siguiera las indicaciones de Terence, todo iría bien. Déjame pensar. Para enfrentarme a Altaria. ¿Quizás debería enviar a Lucario? No, eso sería aburrido. Pensándolo bien, Aerodáctil parece una mejor opción, reflexionó Albus para sí mismo. Entonces, vayamos ahora a la arena. El combate es un 1 contra 1, correcto, confirmó Allan una vez más. Sí, asintió Albus. El grupo llegó a la arena de combate dentro del gimnasio Fallarbor. Fujiki se dirigió a la zona de espectadores, Allan ocupó su lugar como árbitro, mientras que Terence y Albus se colocaron en lados opuestos de la arena. Los antiguos entrenadores de Altaria eran todos mucho mayores que él. Fujiki observó a Terence con atención y negó con la cabeza. Saca a tu Altaria. Este es mi Pokémon, Sal, Aerodáctil. Cuando la luz de la Pokéball se desvaneció, emergió el feroz Aerodáctil. En el instante en que apareció, lanzó un rugido atronador que sacudió a todos los presentes.
el sonido ensordecedor recorrió toda la habitación. Ian se estremeció, era la primera vez que sentía una presencia tan abrumadora de un Pokémon. Cuando el poderoso grito de Aerodactyl resonó, toda la sala pareció temblar. La expresión de Terence no cambió tan drásticamente como la de Ian, pero inmediatamente abandonó su anterior actitud relajada. Era un oponente formidable. Su fuerza superaba con creces la de Brawly, Roxanne y los demás. Y ni siquiera el aura de su propia Altaria era tan poderosa. Eso sí que me asustó, dijo Terence, pero tras la sorpresa inicial, sonrió y tiró la Pokéball de Altaria. Ah. ¿Todavía puede sonreír después de emitir el aura de Aerodactyl? Albus miró alrededor de la arena con interés. Aunque este Aerodactyl parecía increíblemente feroz, el Altaria de Terence no era ningún debilucho. Con un cuerpo azul celeste y alas suaves como el algodón, volaba por los cielos. La noble y elegante Altaria, ante la mirada feroz de Aerodactyl, parecía completamente inmutable. Al mismo tiempo, en el instante en que Altaria apareció, una fina y brillante niebla blanca rodeó su cuerpo, dándole la apariencia de estar en un mundo de cuento de hadas, onírico y etéreo. Niebla, ¿eh? Una leve sonrisa apareció en los labios de Albus. Este oponente fue bastante interesante. Capítulo 442. El oponente más fuerte. Albus entró en modo de combate, pero mantuvo su habitual actitud relajada. A diferencia de Terence, que parecía muy serio, él se mostraba indiferente ante el resultado de esta batalla. Si solo fuera una prueba, no le interesaría en absoluto, pensó Fujiki. Tipo roca contra tipo dragón, ambos bandos tenían el tipo volador, pero en términos de tipo, Altaria estaba en ligera desventaja. Rugido. Aerodactyl era extremadamente rápido, mucho más rápido que Altaria. En el instante en que comenzó la batalla, Albus ni siquiera dio una orden antes de que Aerodactyl se lanzara hacia adelante, atacando directamente a Altaria. Agítalo. Desplegando sus enormes alas, Aerodactyl extendió sus 4 afiladas garras, mostrando sus colmillos aserrados a Altaria como si tuviera la intención de morder el cuello de su oponente. Altaria se mantuvo suspendida en el aire, extendiendo también sus garras. Abajo, Terence observó al frenético Aerodactyl con expresión seria y rápidamente ordenó: usa garra dragón. De repente, Altaria blandió sus garras, atacando al Aerodactyl que se aproximaba con una garra enorme que rápidamente se condensó en una espesa ola de energía azul púrpura. Y la garra dragón, que ocultaba una sorprendente cantidad de energía de tipo dragón combinada con la fuerza de Altaria, curtida en batalla y templada por años de entrenamiento riguroso, se desmoronó rápidamente. Aerodactyl no se inmutó. Manteniendo su furia sanguinaria, abrió aún más sus fauces. Una oleada de energía marrón oscura brotó de sus colmillos, formando una mandíbula gigantesca que mordió al garra de dragón que se aproximaba. Movimiento decisivo. Auge. Las poderosas ondas de energía lanzaron a Altaria y Aerodactyl por los aires tras el impacto. Sus figuras fueron lanzadas hacia atrás volando antes de batir sus alas para estabilizarse. Solo cuando alcanzaron los extremos opuestos de la arena pudieron detenerse. Rugido. Aerodactyl batió sus alas, y su mirada se volvió penetrante. ¿Aerodactyl está en desventaja? Observando desde un lado, Fujiki levantó la cabeza sorprendido, mirando a Altaria. Esa garra de dragón era increíblemente poderosa. Albus miró las marcas de arañazos en la cara de Aerodactyl, sorprendido para sus adentros. Por otro lado, Altaria parecía prácticamente ilesa, y la distancia que había recorrido hacia atrás era significativamente menor que la de Aerodactyl. En términos de poder de ataque, Aerodactyl no debería haber perdido. Parece que el oponente no es una persona común. El ataque y la defensa de esta Altaria han sido sometidos a un entrenamiento riguroso. Si bien no se han perfeccionado en batallas reales, se ha invertido una gran cantidad de recursos en ello. Albus murmuró para sí mismo. Tras observar un momento, Albus habló de repente: la forma en que tus Pokémon se hacen más fuertes depende principalmente del entrenamiento y los recursos, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Terence estaba sorprendido. Todavía estaban en medio de una batalla, así que ¿por qué el oponente preguntaba eso de repente? A diferencia de ti, mis Pokémon se han fortalecido únicamente a través de incontables batallas y combates. Viéndolo así, nuestros métodos de entrenamiento son completamente opuestos. Terence se sintió momentáneamente conmocionado, pero luego decidió ignorar sus absurdas palabras. ¿Cómo era posible fortalecerse únicamente mediante batallas? Dejando de lado si el cuerpo de un Pokémon podía soportar combates frecuentes, si la fuerza se mejoraba solo con la lucha, aunque a corto plazo se vieran resultados rápidos, después de unos años o incluso décadas, las lesiones acumuladas serían incontables. Peor aún, le causarían un daño irreversible a su esperanza de vida. Desde la perspectiva de un creador como Terence, ese método era una auténtica locura. Terence pelea de forma muy conservadora. Cuando se enfrenta a un oponente equilibrado, su ataque es muy débil. Fujiki solo necesitó ver la primera ronda de movimientos para reconocer la diferencia en sus estilos de lucha. Además, sabía que Albus aún no había demostrado su verdadera fuerza. Si Terence seguía luchando con tanta cautela, perder la batalla sería solo cuestión de tiempo. Rugido. Con aire de arrogancia, Aerodactyl lanzó otro ataque, transformándose todo su cuerpo en una mancha borrosa. Un ataque a máxima velocidad. Agilidad. Las pupilas de Terence se entrecerraron y rápidamente ordenó: guardia de algodón. Algodón suave y esponjoso, imbuido de un estallido de poder misterioso. Terence estaba sorprendido. Dado el peso de Aerodactyl, ¿aún podía moverse con tanta agilidad mientras atacaba? A pesar de todo el entrenamiento de Terence, la agilidad de su Altaria nunca alcanzó ese nivel de maestría. Entre los Pokémon de Terence, solo Arcanine podía moverse a velocidades tan altas, pero al hacerlo, Arcanine se veía obligado a adoptar un estilo de batalla sencillo. Sin embargo, este Aerodactyl. Auge. Aerodactyl se movió por encima de Altaria y blandió sus garras.
Aunque ambos Pokémon estaban en el aire, el movimiento de Aerodactyl fue como si hubiera volteado la tierra, poniendo todo el suelo boca abajo y arrojándolo hacia Altaria, asesinándole un poderoso golpe. La combinación perfecta de agilidad y poder ancestral se ejecutó a la perfección. Si solo fuera poder ancestral, Altaria no estaría en una posición tan pasiva con defensa algodón como su primera línea de defensa. Pero mientras Aerodactyl blandía sus garras, sus alas tampoco se detenían. Una poderosa ola de calor arrasó la zona junto con el poder ancestral. Bajo la intensa ola de calor, el suave algodón de la defensa de algodón quedó completamente incinerado, incapaz de resistir un solo golpe. Sigue adelante con garra de dragón. Terence dio la orden de defenderse atacando. Altaria alzó la cabeza, con la ira aflorando. Tras haber sido reprendida repetidamente, ansiaba vengarse. Alzó su garra de dragón, golpeando directamente las ondas de poder ancestral, pero la ola de calor siguió avanzando. En un instante, arrasó con todo el cuerpo de Altaria, seguida de una violenta explosión. Auge. Un estallido de luz roja y blanca surgió, generando una enorme nube de humo. Altaria salió disparada del humo, alejándose rápidamente del alcance de ataque de Aerodactyl para encontrar una oportunidad de contraatacar. Los ataques de Aerodactyl son rápidos y es extremadamente difícil encontrar una oportunidad. Terence sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era ese hombre? Muy conservador. Tenía muchas ganas de que llegara este momento. ¿De verdad eres entrenador?, se oyó la voz al otro lado de la línea. Va a perder, pensó Fujiki para sí misma. Aerodactyl estaba esperando una oportunidad. En el instante en que Altaria emergió del humo y se acercó al suelo, Aerodactyl descendió aún más rápido que cuando usaba agilidad anteriormente. Una caída desde el cielo. Al dividir el movimiento y usarlo como una técnica descendente para suprimir ferozmente al enemigo que se encuentra debajo, Terence nunca antes había visto el movimiento de caída libre. Y mucho menos había presenciado a alguien usándolo para perseguir a alguien. Y giga impacto. En ese instante, Terence supo que Altaria no tenía forma de esquivarlo. A tal velocidad, ni siquiera tuvo tiempo de dar una orden. Auge. Altaria fue arrojada al suelo, dejando a Terence momentáneamente aturdido. Con ese giga impacto, Altaria resultó sin duda gravemente herida. Justo cuando Fujiki y Albus daban por decidido el partido, Terence sonrió de repente. Esta es la segunda vez que me veo tan abrumadoramente reprimido en batalla. La Altaria usa percha. La mirada profunda de Terence se fijó en el lugar donde Altaria había caído, sin siquiera considerar la posibilidad de que pudiera perder su capacidad de luchar. Capítulo 443. ¿Alguna vez has oído hablar de el poder del aura? Altaria, que había sido arrojada al suelo, comenzó a emitir una luz suave y brillante. Innumerables rayos de luz emergieron de su interior, y bajo esta luminiscencia, Altaria se elevó lentamente en el aire. Un rayo de luz purificó su cuerpo, haciéndola parecer como si nunca hubiera experimentado la feroz batalla de hacía apenas unos instantes. Es imposible derrotar a mi Altaria solo con ese movimiento. Demuéstrame tus verdaderas habilidades, dijo Terence. Bajo el giga impacto, Altaria fue arrojada sin piedad al suelo. La robusta arena de batalla resistió la caída de Altaria, dejando al descubierto grietas. Este movimiento sí le causó algunas heridas a Altaria, pero no las suficientes como para dejarla incapacitada para luchar. Aún así, Terence no pudo evitar admirar a su oponente. En su opinión, el físico de Aerodactyl era ligeramente inferior al de Altaria, pero aún así el oponente logró someter a Altaria de forma agresiva. Esto significaba que Albus y su Aerodactyl tenían habilidades de combate muy superiores a las de Terence y Altaria. Tras reflexionar detenidamente, Terence finalmente comprendió el significado de las palabras anteriores de su oponente. Ahora podía confirmar que lo que su oponente había dicho era cierto. Sus habilidades realmente parecían haberse perfeccionado a través de innumerables batallas. Ya fuera la transición perfecta entre poder ancestral y onda de calor para derrotar a defensa de algodón, o la combinación de persecución con caída libre seguida de giga impacto. Los instintos de combate del oponente fueron impecables. Aparte de su batalla contra Steven, donde fue superado sin piedad debido a la diferencia de fuerza, esta fue la primera vez que Terence fue completamente sometido por un colega. Valtaria, usa la danza del dragón, ordenó Terence rápidamente. Sin embargo, Aerodactyl claramente no tenía intención de darle tiempo a Altaria para ganar poder. Aerodactyl lanzó un fuerte grito mientras invocaba enormes rocas y usó deslizamiento de rocas. Varias rocas cayeron hacia Altaria, colocadas estratégicamente para bloquear sus movimientos. Mientras las rocas descendían, la garra de dragón de Altaria las cortó, haciéndolas añicos. El estadio se llenó inmediatamente de escombros que salían disparados. ¿Acaso todavía tiene fuerzas para contraatacar? La expresión de Albus cambió. Albus se dio cuenta de que, aunque los instintos de lucha de Altaria no eran tan buenos como los de Aerodactyl, en lo que respecta al entrenamiento, era sencillamente excelente en todos los aspectos. Un Pokémon como ese era raro, incluso en su propio equipo, solo había uno de ese nivel. Está pasando a la ofensiva. Los ojos de Albus brillaron al darse cuenta de que Altaria había cancelado la danza del dragón y ya no intentaba fortalecerse. En cambio, avanzaba directamente hacia Aerodactyl. Albus ni siquiera necesitó dar una orden, pero Aerodactyl comprendió rápidamente sus intenciones. Ataque. Valtaria, carga del dragón. Los ojos de Terence brillaron cuando una enorme llama azul-violeta surgió del cuerpo de Altaria, envolviéndola en la forma de un gigantesco dragón. Las intensas llamas de energía irradiaban un aura intimidante. Y giga impacto. Con un rugido furioso, Aerodactyl atacó sin miedo a Altaria. Llamas de color azul violáceo chocaron de frente con un rayo de luz gris. Auge. A medida que las llamas de color azul violáceo se extinguían, innumerables plumas se dispersaron en el aire. En cuanto Dragon Rush y Giant Impact de Altaria chocaron, las plumas se agruparon hacia Aerodactyl y lo envolvieron. Esa fue la danza de las plumas. Su efecto consistía en ralentizar los movimientos del oponente. La orgullosa velocidad del Aerodactyl había disminuido significativamente. Garra de dragón. Colmillo de hielo.
Oban. 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 Durante este enfrentamiento, Aerodactyl quedó atrapado por la danza de las plumas, y el curso de la batalla cambió. Altaria blandió su enorme garra de energía, acercándose a Aerodactyl y lanzando un ataque frenético. Aerodactyl intentó liberarse, pero la danza de las plumas lo mantuvo atrapado, lo que permitió a Altaria bloquearlo una y otra vez. ¿La danza de las plumas? Las expresiones de Fujiki y Albus cambiaron. ¿Altaria también tuvo este movimiento? Habían estado confundidos desde que Altaria usó percha anteriormente, pero ahora, con el impresionante cambio de rumbo de Altaria, Albus finalmente se dio cuenta de que la batalla se estaba inclinando gradualmente a su favor. La danza de las plumas, uno de los movimientos heredados de Altaria, se ha convertido ahora en un arma poderosa para ataques a corta distancia y para inmovilizar a los oponentes. Los dos Pokémon se ensarzaron en una intensa batalla aérea. En este momento, finalmente se ha revelado la enorme superioridad física de Altaria en comparación con Aerodactyl. Resistencia, ataque y defensa, Altaria prevaleció en todos los aspectos. Mientras Aerodactyl y Altaria intercambiaban golpes, ambos Pokémon comenzaron a mostrar signos de lesiones y fatiga debido a la incesante lluvia de ataques. Y pensar que podía luchar contra Albus de esa manera, murmuró Fujiki para sí misma. Gracias a su aguda percepción, pudo ver fácilmente que Terence había analizado las fortalezas y debilidades de los Pokémon. Comprendió perfectamente este punto clave y utilizó la danza de las plumas, contra la cual Albus fue completamente incapaz de defenderse, para forzar el combate cuerpo a cuerpo. Debido a su velocidad limitada, Aerodactyl no tenía forma de escapar del campo de batalla. Si intentaba marcharse por la fuerza, solo se expondría a los ataques de Altaria. Al final, ambos Pokémon salieron disparados por los poderosos ataques del otro y se estrellaron contra el suelo. Sin embargo, Altaria todavía tenía Empoleira. Para Altaria, a menos que el oponente fuera muy superior en fuerza y pudiera someterlo implacablemente sin darle ninguna oportunidad, derrotarlo era extremadamente difícil para cualquier oponente del mismo nivel. En ese momento, Albo también comprendió que había perdido. No se esperaba eso. Aunque Aerodactyl no era particularmente fuerte, perder esa batalla aún así fue una sorpresa para él. Esto provocó que Albus mirara a Terence con gran curiosidad. Se dio cuenta de que Terence era bastante joven, unos años menor que él, como mucho de la misma edad que Fujiki. Esta batalla es una derrota para mí. Tu fuerza cumple con los requisitos. Entre los entrenadores de Altaria que hemos buscado en el pasado, el entrenamiento que recibió tu Altaria puede considerarse el mejor. Albo no dudó en elogiarlo. ¿Quién eres exactamente? Con tu fuerza, es imposible que seas un completo don nadie. Kanto, Johto, Sinnoh, Unova, Kalos, ¿de dónde sois vosotros dos?, preguntó Terence, confundido. Si no hubiera sido por el movimiento heredado, él habría sido el perdedor. Además, durante toda la batalla, no diste ni una sola orden. Fue porque me subestimabas, oh. Permítanme presentarme de nuevo. Soy de la ciudad de Bien, en la región de Almia. Ella y yo venimos del mismo lugar. Albus retiró a Aerodactyl y dijo, creo que ahora podemos tener una conversación adecuada. Ya que lograste derrotar a mi Aerodactyl, reconozco tu fuerza. Respecto al tema de dar órdenes, ¿has oído hablar alguna vez del poder del aura? En algún lugar del gimnasio de Fallarbor, en una habitación. A petición de Albus y Fujiki, Terence tuvo que hablar con ellos en privado. Sin otra opción, Terence le pidió a Ayan que se marchara temporalmente y los llevó a ambos a una habitación dentro del gimnasio. Terence permaneció en silencio, queriendo averiguar cuál era su verdadero propósito al acercarse a él con un objeto relacionado con la mega evolución. Capítulo 444. El peligro oculto de la mega evolución. Al ver a la otra persona colocar el brazalete con la piedra angular y la mega piedra sobre la mesa, Terence dijo, ¿ahora puedes responder a mis preguntas? Por supuesto, dijo Albus con una sonrisa. Primero, ¿por qué me contactaste? Bueno, para ser precisos, buscábamos a tu Altaria. Nuestro objetivo al encontrar entrenadores se basa en que tengan una Altaria excepcionalmente fuerte, no en el entrenador en sí, respondió Albus. Hay numerosos entrenadores con una Altaria. Tienes razón, pero solo unos pocos son realmente fuertes. En cuanto a los que cumplen con todos nuestros requisitos, todavía no hay ni uno solo, explicó Albus. Antes que tú, 2 entrenadores superaron la prueba de fuerza, pero ninguno logró completar la mega evolución. Uno de ellos tenía una fuerza decente, pero su relación con sus Pokémon solo podía describirse como ordinaria. Era completamente incapaz de lograr la mega evolución dependiente del vínculo. En cuanto al otro, si bien Altaria era el Pokémon que había criado durante más tiempo y al que tenía más afinidad, debido a... Albus tomó el mega anillo y continuó, hay algo inusual en este dispositivo, aparte de la piedra clave. Durante la mega evolución, consume la fuerza física y mental del entrenador. Un entrenador común y corriente simplemente no puede soportar la carga que conlleva la mega evolución. Ese entrenador perdió el conocimiento por completo en cuanto las 2 piedras comenzaron a resonar. ¡Qué vergüenza! Ese Altaria ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir el poder de la mega evolución. ¿Eso significa que puedo hacerlo?, preguntó Terence. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Al final, eres solo uno de nuestros candidatos, no la única opción, dijo Albus. Vale, ahora entiendo a grandes rasgos qué es la mega evolución. Pero ese no es su objetivo final, ¿verdad? ¿Es por dinero? ¿O por otra cosa? Terence los miró. ¿Piensan venderme el dispositivo mega evolución? Albus negó rápidamente con la cabeza. No se trata de dinero. Si estuviéramos vendiendo, no habría necesidad de buscar entrenadores con una Altaria. Tendríamos muchas más opciones. Terence permaneció en silencio. Lo que Albus decía era cierto. Objetos como las megapiedras, incluso sin un entrenador y un Pokémon compatibles, seguirían siendo muy codiciados por ciertas facciones. Con un objeto así, podrían crear fácilmente un entrenador poderoso. En pocas palabras, si tu Altaria logra mega evolucionar con éxito, podrás ayudarnos a conseguir algo.
En cuanto a este dispositivo de evolución, por supuesto, será tu recompensa. No es nada que pueda poner al mundo en peligro. No le des demasiadas vueltas, es solo un asunto personal entre nosotros, dijo Albus con una sonrisa. Cámbialo por un juego completo de equipos Mega Evolution, no hay mejor oferta que esa. Sin embargo, Albus pensó para sí mismo, no es que tengamos mucho más que ofrecer. ¿Tan fácil? Terence se sorprendió, pero rápidamente negó con la cabeza. Aunque la otra parte lo hubiera hecho parecer sencillo, definitivamente no lo era. De lo contrario, no habrían buscado a tantos entrenadores con Altaria y aún así no habrían logrado su objetivo. Ni siquiera pudieron completar el primer paso, lograr la Mega Evolución. Esto era algo en lo que Terence necesitaba pensar. Dijiste que el proceso de Mega Evolución agota la fuerza física y mental del entrenador, e incluso hubo un entrenador que perdió el conocimiento. En otras palabras, la Mega Evolución conlleva riesgos importantes, ¿verdad?, preguntó Terence. Yo no lo llamaría un riesgo. Si Mega Evolución realmente representara un peligro para sus usuarios, ¿cómo podríamos estar aquí hablando con ustedes? La policía nos habría arrestado hace mucho tiempo, dijo Albus entre risas. Además, no tiene que preocuparse por las consecuencias a largo plazo de una Mega Evolución fallida. Estamos seguros de que este dispositivo no daña el cuerpo humano. Como mucho, provoca algo de fatiga, y un breve descanso es suficiente para recuperarse. Si tuviéramos malas intenciones, no le habríamos informado de estas desventajas. Pero tus preocupaciones no son del todo infundadas. Si te preocupa, puedes invitar a 2 personas de confianza para que te cuiden durante el proceso de Mega Evolución. No es como si pudiéramos huir. ¿Y acaso parezco un tipo malo? No, ¿verdad? Durante toda la conversación, Albus siguió hablando con Terence, mientras que Fujiki permaneció en silencio. Aunque no se obtenga nada de una Mega Evolución fallida, tampoco hay grandes inconvenientes. Pero si tiene éxito. Un conjunto completo de equipo de Mega Evolución no es tentador. Albus miró a Terence a los ojos. Terence permaneció impasible, negando con la cabeza. La Mega Evolución es algo que ni siquiera la Liga Pokémon ha reconocido del todo. ¿Quién sabe qué secretos podría esconder? Sin embargo, tendré en cuenta tus condiciones. Mañana, dame un día. Intentaré la Mega Evolución mañana. No debería haber problema, ¿verdad? Todo está bien. Como ya habían encontrado un candidato, a Albus no le importaba esperar un día más. Si tenían que encontrar otro entrenador adecuado con una Altaria, ¿quién sabía cuánto tiempo les llevaría? Hay 2 cosas más. Una de ellas es más bien un asunto personal, dijo Terence lentamente. Poder del aura. Poder comunicarse con los Pokémon sin palabras es una habilidad muy útil. Lo que quiero preguntar ¿es Aerodactyl tu Pokémon más fuerte? Albus negó con la cabeza seriamente. Mi compañero más fuerte es un Lucario. La última pregunta, ¿cuál es el origen de esta pulsera? Por el momento, Fujiki y Albus seguían alojados en el gimnasio Fallarbor. Sin embargo, Terence consideró necesario hablar de este asunto con el maestro Víctor. Si la Mega Evolución tuviera algún efecto secundario, la persona a la que Terence podía consultar y que tenía mayor autoridad en el tema era sin duda el maestro Víctor. ¿Efectos secundarios? No hay precedentes. Pero el dispositivo que mencionaste fuera del Keystone. Si hay efectos secundarios, es probable que se originen ahí. Normalmente, la Mega Evolución solo requiere una piedra llave y una mega piedra. El agotamiento físico y mental que describes es algo similar al de los movimientos Z de Alola. En cualquier caso, para evitar cualquier incidente inesperado, iré a la ciudad de Fallarbor. Solo dime la ubicación. Tras hacer todos los preparativos necesarios con el maestro Víctor, Terence planeó poner a prueba si él y Altaria tenían lo necesario para lograr la Mega Evolución. En este momento, el progreso en la fuerza de sus Pokémon se ha estancado un poco. Además de su investigación en curso sobre las auras Totem, la Mega Evolución era algo que intrigaba mucho a Terence. ¿Qué tipo de poder poseería un Mega Altaria con un aura Totem? ¿Tendría alguna posibilidad de competir con los mejores Pokémon del alto mando, o incluso de derrotar a su as? Por supuesto, esto partía de la base de que el oponente no usaría la Mega Evolución. Pero, en cualquier caso, Terence estaba entusiasmado con el reino desconocido que le esperaba. Sin embargo, antes de eso, necesitaba hacer preparativos minuciosos. Con el apoyo del maestro Víctor, podría proceder con confianza con el acuerdo con Albus y Fujiki. Si tenía éxito, los beneficios serían incalculables. Capítulo 445. Mega Altaria. La fuerza de Terence es muy buena, dijo Albus. Pero es una lástima que haya perdido. No esperaba que Altaria usara movimientos heredados, y no solo uno, sino 2. Suspiró. Con la fuerza de Altaria, el único Pokémon que tenemos que puede derrotarlo es Lucario, ¿verdad? Fujiki lo miró. Si bien admito que Terence es el candidato más adecuado que hemos encontrado hasta ahora, la diferencia de fuerza entre Altaria y Lucario sigue siendo muy grande. Si logramos tener éxito en la Mega Evolución, tal vez esa diferencia disminuya. Albus también se sentía impotente. La diferencia de poder entre sus Pokémon era significativa. Lucario, gracias a su poder aura, estaba muy por delante, superando con creces a sus otros Pokémon. En cualquier caso, esperemos los resultados de mañana. Al día siguiente, en una zona desolada y remota al pie del monte Chimney. La Mega Evolución requiere que el entrenador posea una piedra llave y que el Pokémon tenga la Mega Piedra correcta. Para completar la Mega Evolución, Terence le colgó la piedra evolutiva de Altaria alrededor del cuello, mientras que el brazalete de piedra angular se colocó en la muñeca derecha de Terence. ¿Ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? Tras prepararse, Terence y Altaria miraron a Albus y Fujiki. Bueno. Albus reflexionó un momento antes de hablar. Vete, Lucario. Con un destello de luz blanca, un Pokémon apareció ante Terence. Tenía una púa en el dorso de cada mano y otra en el pecho. Su torso era pequeño, mientras que la parte inferior era más robusta.
El Lucario. Los lucarios salvajes eran extremadamente raros, tan raros que incluso se desconocía la ubicación aproximada de su hábitat. Incluso comparado con la rareza de Altaria, Lucario estaba en un nivel completamente diferente. Y si no recuerdo mal, Lucario puede usar aura para comunicarse con sus compañeros y percibir su entorno. Terence recordó la habilidad de Albus para controlar a sus Pokémon en silencio, una habilidad similar a la telepatía. No pudo evitar sorprenderse. No era de extrañar que la otra parte dijera que Lucario era su compañero más fuerte. Si sus habilidades resuenan entre sí, ¿podrían llegar a ser tan aterradoras como esa chica psíquica de Ciudad Azafrán? ¿Vamos a tener otra batalla?, preguntó Terence. Si tu Altaria logra mega evolucionar, entonces, por supuesto, tendremos otra batalla. Pero por ahora, la tarea de Lucario es ayudarte a completar la mega evolución. La clave de la mega evolución reside en percibir la energía de la piedra llave y la mega piedra. Mediante el vínculo del entrenador con el Pokémon, esta energía se extrae y se activa la resonancia. Vuestro vínculo es clave para extraer esta energía. Debido al mega anillo que rodea la piedra angular, el proceso de mega evolución podría ser un poco más difícil. Pero no os preocupéis, Lucario y yo usaremos el poder del aura para percibir vuestras emociones y ayudaros a encontrar rápidamente el punto de sincronización perfecto. ¿Puede ayudarnos a sincronizar nuestras emociones? Terence miró a Altaria, luego cerró los ojos, extendió lentamente la muñeca y colocó la otra mano encima. Altaria. Al instante siguiente, Terence y Altaria sintieron una intensa oleada de energía que irradiaba desde la piedra angular y la mega piedra. Esta energía se transformó en una corriente que conectaba directamente las emociones de Terence y Altaria. En ese instante, una luz cegadora brilló en sus mentes. Con un crujido agudo, apareció una cáscara de huevo Pokémon, blanca con dibujos azules, cuyas grietas parecían telarañas. A continuación, vi otra imagen, unas manos delicadas colocaban con cuidado una pequeña criatura sobre su cabeza, para luego acostarla suavemente hasta que el pequeño se durmió. Así pues, la imagen de un niño pequeño guiando a la pequeña criatura en su primera batalla, entrenando juntos, perfeccionando sus habilidades, creciendo juntos. Desde la frenética huida de un Seviper que los perseguía, pasando por las sonrisas cómplices que compartieron cuando la Pokéball hizo un ligero contacto, hasta la abrumadora alegría que sintieron al evolucionar. En ese momento, cada fragmento de los últimos 4 años entre Swablu y Terence se convirtió en la fuerza que desató la mega evolución. La piedra angular y la mega piedra estallaron con un brillo infinito. Incluso a plena luz del día, la brillante luz emitida por la mega piedra en el cuello de Altaria envolvía por completo su cuerpo, haciendo imposible ver su forma. La fuente de este poder. Albus y Fujiki miraron a Terence con asombro. Al contemplar el mega anillo que irradiaba la misma luz, no podían creer lo que veían sus ojos. ¿Haber logrado despertar el poder del dispositivo de evolución al primer intento? El vínculo entre Altaria y Terence ya ha superado la conexión habitual entre un entrenador y su Pokémon. En 4 años, Terence solo había creado un puñado de Pokémon. Como criador, el cuidado y la atención que podía brindar a cada Pokémon no tenían comparación con los de una persona común. Altaria, mega evolución. Esto aún no ha terminado. Debes agarrarte fuerte. Albus se puso tenso. Tienes que superar esto. Fujiki estaba igualmente preocupado. La luz que irradiaba la piedra clave en el mega anillo y la mega piedra envolvió instantáneamente a Altaria. En ese momento, la forma de Altaria comenzó a cambiar, como la de un Pokémon normal que evoluciona. Su esencia vital continuó ascendiendo. Mega Altaria, Terence observó cómo Altaria evolucionaba. De repente, una oleada de mareo lo invadió. Terence ya había experimentado esa sensación antes. En una ocasión, para comprender cierta teoría de la creación, pasó un día y una noche enteros razonando, analizando y experimentando sin descanso. Cuando finalmente terminó, sintió como si su cuerpo ya no le perteneciera. No, esto era aún peor. Parecía agravar el agotamiento que había experimentado al principio de su entrenamiento con el profesor Julian, al realizar ejercicios físicos de alta intensidad. En ese momento, tanto su fuerza mental como física se veían constantemente mermadas. Así que esto, es un efecto secundario de este mega anillo, exclamó Terence, esforzándose por mantener la calma. No había de qué preocuparse, todo lo que sucedía allí estaba dentro de los planes del maestro Víctor. Si solo fuera a ese nivel, aún podría aguantar un tiempo. En términos de fuerza física, después de someterse al entrenamiento básico de estilo policial internacional de Julian, era más fuerte que la mayoría de los instructores. En cuanto a fortaleza mental, quizás debido a haber vivido 2 vidas, su resiliencia mental también era excepcional. Terence lo había comprendido él mismo al memorizar y asimilar conocimientos. Esta fue, además, una razón crucial por la que aprendía con tanta rapidez. Mientras Altaria experimentaba la mega evolución, la energía de Terence se iba agotando progresivamente. Pero en ese preciso instante, Altaria había completado su evolución. Dios mío, ¿así que esto es un mega Altaria? Albus miró al cielo con asombro antes de estallar en carcajadas. ¡Qué hermosa! Fujiki contempló a mega Altaria, momentáneamente hipnotizado. Tras la mega evolución, la cola de Altaria se alargó. Al mismo tiempo, sus plumas, originalmente blancas y esponjosas, se concentraron en su lomo, mientras que su pecho quedó desprovisto de ellas. Su color de piel también se aclaró. Las plumas de algodón en su cabeza formaban una figura parecida a una corona. Esto le daba a mega Altaria no solo una apariencia elegante, sino también un aura de majestuosidad. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 446. El equipo de las pesadillas. ¿Cómo te sientes? La voz de Terence resonó mientras miraba a mega Altaria. Al oír el grito de mega Altaria, una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Terence. Éxito. Sin embargo, en un instante, Terence dio una orden, ya basta. El momento siguiente. La luz se dispersó y mega Altaria volvió a ser Altaria. Mega evolución, exclamó Albus emocionado. ¿Por qué retroceder?
Vamos a tener una batalla. En el estado actual de Altaria, podría ser capaz de luchar contra mí, Lucario. Y cállate, dijo Fujiki, apartando con desdén al excitado Albus. Puedes pelear cuando quieras. Ya puedo sentir los efectos secundarios que mencionaste, dijo Terence. Y esos efectos secundarios no se limitan al agotamiento de energía durante la mega evolución. Incluso después de completarla, siento que mi energía se agota continuamente. En ese estado, probablemente me desmayaría en menos de 3 minutos. Aunque es solo una estimación, el tiempo real sería incluso menor. Albus estaba atónito. Era información que ni siquiera ellos conocían. 3 minutos. Su rostro se ensombreció. Si solo son 3 minutos, ¿no es demasiado poco tiempo? No subestimes la rapidez con la que este dispositivo consume energía. ¿Lo has olvidado? Los entrenadores que has encontrado antes ni siquiera podían mantener el consumo de energía durante el proceso de mega evolución. Terence alzó la mano y miró el mega anillo. El consumo de energía durante la mega evolución era inmenso, pero una vez completada la evolución, el gasto energético disminuía. Sin embargo, aún así, seguía siendo demasiado para él. Su resistencia era aceptable, pero el verdadero problema radicaba en el deterioro de su estado mental, lo que podría afectar su capacidad de mando durante la batalla. Ahora bien, ¿me puedes explicar por qué? La mega evolución fue un éxito y tengo una forma de prolongar su duración. Dada la situación actual, debería ser el mejor candidato, dijo Terence con seguridad. ¿Tienes alguna forma de mantener la mega evolución durante más tiempo? Albus, que había estado un poco decepcionado, de repente se puso muy contento. Volvamos al día anterior. Cuando Terence preguntó por el mega anillo, Albus dudó y ofreció algunas explicaciones vagas, diciendo que si Terence no tenía la capacidad de completar la mega evolución, conocer esa información no le sería de ninguna utilidad. Este mega anillo es un producto experimental sin terminar. Su función es potenciar los efectos de la mega evolución, pero también conlleva algunos efectos secundarios, que acabamos de mencionar. En cuanto a sus orígenes, aún no podemos decírselo. Sin embargo, si logra completar la mega evolución, le daremos una explicación que le convencerá. Al fin y al cabo, esto también está relacionado con el asunto en el que necesitamos su ayuda. Debajo del monte Chimenea. El breve instante de la mega evolución provocó que todos los Pokémon del monte Chimenea sintieran una poderosa presencia. Hace varios años, una organización ilegal, con el fin de desarrollar un arma específica, utilizó medios tecnológicos y el poder de los Pokémon para controlar con éxito a un Darkrai. Varios investigadores, con el objetivo de aprovechar el poder de Darkrai para completar esta arma, confinaron a Darkrai en una isla remota. Ahora ellos llaman a esta isla Isla Pesadilla. Durante su investigación, con el fin de perfeccionar continuamente la eficacia del arma, esta organización secuestró a 300 niños de pequeñas regiones como Almia y Fiore. Utilizaron el engaño, la manipulación e incluso la fuerza bruta para llevarlos a la isla como conejillos de indias. El 70% de estos niños provenían de regiones pequeñas, mientras que una porción menor procedía de lugares como Oen y Sinnoh. Entre ellos, más del 90% eran huérfanos, mientras que el resto eran entrenadores viajeros que se encontraban solos. La organización que investigaba esta arma especial se llamaba Equipo Pesadilla. Intentaron crear un arma a gran escala capaz de controlar el mundo mediante ilusiones y sueños. En cuanto a los 300 niños, no eran más que conejillos de indias utilizados en las etapas iniciales para probar los efectos del arma. Estos niños luchaban por sobrevivir en la isla desierta mientras sufrían pesadillas que podían aparecer en cualquier momento, haciendo que la vida fuera peor que la muerte. Sin embargo, para evitar que los sujetos de prueba perdieran las ganas de sobrevivir, el equipo Pesadilla les proporcionó Pokéballs y algunos Pokémon débiles, lo que les permitió sobrevivir a duras penas. Al mismo tiempo, difundieron la mentira de que aquellos que tuvieran un desempeño excepcional podrían abandonar la isla. La mayoría de los niños luchaban por sobrevivir, con la esperanza de escapar de la isla Pesadilla. Albus y Fujiki estaban entre ellos. Albus tuvo más suerte que la mayoría. A pesar de su corta edad en aquel entonces, demostró un talento increíble como entrenador, lo que le permitió sobrevivir en la isla sin ser asesinado por los Pokémon ni morir de hambre. Sin embargo, aún así, Albo nunca vio ninguna esperanza real de escapar de la isla Pesadilla. En la isla Pesadilla, todos los Pokémon de tipo volador estaban bajo el control del equipo Pesadilla. La única forma de escapar era cruzar el océano, no había otro método posible. Pero entonces, un día, Albus despertó el poder del aura. Gracias al poder del aura, Albus adquirió la habilidad de la telepatía, convirtiéndose así en la única persona en la isla Pesadilla capaz de comunicarse con el Darkrai controlado. Desde percibir las auras de los demás e investigar su entorno hasta percibir y ver a través de los objetos, Albus entrenó continuamente su aura. Esto le permitió volverse mucho más fuerte, superando con creces a los demás sujetos de prueba en la isla Pesadilla. Un año después de despertar mi poder aura, conocí a Lucario, dijo Albus con una sonrisa. Lucario era el Pokémon más fuerte de la isla Pesadilla. Tras caer la isla Pesadilla bajo el control del equipo Pesadilla, Lucario usó su aura para esconderse, negándose a tener contacto con los humanos. Sin embargo, a medida que el aura de Albus se fortalecía, ambas resonaron. Lucario percibió el aura de Albus y finalmente apareció ante él. Lucario era increíblemente fuerte en aquel entonces. Eso me dio esperanzas de que podríamos escapar de las garras del equipo Pesadilla. Pero eso solo no fue suficiente. En ese momento, ni siquiera podíamos superar a las fuerzas armadas en la isla Pesadilla, y mucho menos abrirnos paso hasta el cuartel general del equipo Pesadilla. Pero yo tenía el poder del aura. Usándolo, hice un trato con Lucario, se convirtió en mi Pokémon y juntos comenzamos a planear la destrucción del equipo Pesadilla. En cuanto a lo que sucedió después, no hace falta una larga explicación. Lo único que deben saber es que logramos destruir al equipo Pesadilla. Terence los miró fijamente a los dos, con la sensación de que le estaban contando un cuento de hadas. Quiso interrogarlos más a fondo para confirmar la veracidad de la historia, pero al ver la seriedad en sus rostros, guardó silencio. Equipo Pesadilla. ¿Y la pistola? Terence frunció el ceño.
Por eso estamos buscando un entrenador con experiencia en Altaria para que nos ayude, continuó Albus. Esa arma que potencia los sueños se fusionó con Darkrai. Bajo el control de esta arma, Darkrai es incapaz de controlar su propio poder, al borde constante de la locura. Si pierde el control y escapa de la isla Pesadilla, sería una auténtica catástrofe para cualquier lugar habitado por humanos. Al mismo tiempo, el propio Darkrai podría perecer. Capítulo 447. Arma de los sueños, dios de las pesadillas. Aunque estaba consciente, Darkrai era incapaz de controlar sus habilidades debido a esa arma, lo que provocaba que otros cayeran en pesadillas interminables. Tras ser completamente devorado por el arma, su estado empeoró. Devorado, dijo Terence. En la isla Pesadilla, nuestras acciones siempre estuvieron bajo estrecha vigilancia. En circunstancias normales, incluso después de otros 10 años, jamás habríamos podido escapar de su control. Sin embargo, al despertar el poder del aura, adquirí la capacidad de comunicarme con los Pokémon mediante la telepatía, así como la capacidad de percibir el entorno de toda la isla. Solo entonces pude alejarme del alcance de la vigilancia. Pero eliminar por completo a las fuerzas del equipo Pesadilla en la isla Pesadilla estaba más allá de mis capacidades. En cuanto a los demás, tampoco podía confiar en ellos, ya que eso pondría en riesgo mi poder del aura. Sin embargo, pude percibir las emociones de Darkrai y comunicarme con él con éxito. Aunque estábamos lejos el uno del otro, podíamos comunicarnos. Precisamente porque Darkrai estaba dispuesto a arriesgarse a ser devorado, pude aprovechar la oportunidad para destruir las fuerzas del equipo Pesadilla en la isla, trabajando junto con Lucario. Sin embargo, tras aquel incidente, Darkrai perdió completamente la cordura. Ahora, solo le quedan los últimos vestigios de su fuerza de voluntad para contenerse y no huir de la isla Pesadilla. En el estado actual de Darkrai, si pierde completamente la cordura y se descontrola, el impacto en los adultos y los Pokémon podría no ser significativo. Pero si un bebé, cuyo cerebro aún se está desarrollando, se ve afectado por su capacidad de soñar, las consecuencias serían terriblemente irreversibles. Terence reflexionó un momento antes de hablar. ¿Quieres invitarme a ayudar a detener a Darkrai? Algo así. Pero no se trata de detenerlo, sino de ayudarlo a liberarse del control del arma. Aerodactyl, que luchó contra Altaria, no duraría más de unos pocos asaltos contra Darkrai. Incluso Lucario, que es mucho más fuerte que Aerodactyl y tiene ventaja de tipo, sigue sin ser rival para Darkrai. Por supuesto, si solo quisiéramos recurrir a la fuerza bruta, no necesitaríamos tu cooperación. Hay muchos otros entrenadores entre los que podríamos elegir. Sin embargo, eso no nos daría muchas posibilidades de ayudar a Darkrai a liberarse de tu control. Terence preguntó, ¿qué puede hacer Altaria para ayudarles? Tras derrotar al equipo Pesadilla, obtuve de ellos la mega piedra de Altaria y la piedra clave. Estas piedras se encontraban entre los objetos que el equipo Pesadilla estaba estudiando. Sin embargo, su propósito al estudiarlas no era la mega evolución, sino refinar y controlar el poder de ambas piedras para transformarlas en un arma capaz de someter a Darkrai. La parte más crucial es el mega brazalete en el exterior de la piedra angular. Según los datos de investigación que obtuve, la función principal del brazalete es acumular energía que pueda suprimir los efectos del arma onírica. Por eso buscamos un entrenador con Altaria. Los registros indican que esta clave para suprimir el arma de los sueños no es un producto completo, y aún no hemos obtenido el método para usarla. Sin embargo, gracias a esto, hemos podido comprender mejor la situación. Dado que eligieron la piedra evolutiva de Altaria, ¿significa eso que tiene algo que ver con la diferencia entre Altaria y Mega Altaria? Energía de hadas. Esa fue una pista importante registrada en los datos de investigación del equipo Pesadilla. Sospecho que la energía utilizada para suprimir y controlar el arma de los sueños es energía de tipo hada. Al igual que la mayoría de los tipos de Pokémon cambian tras la evolución, si el dispositivo de Mega Evolución puede alterar o extraer un tipo completamente nuevo de Altaria, entonces el tipo de Mega Altaria es evidente. Por supuesto, su investigación ya ha confirmado que el tipo de Mega Altaria es dragón y hada. Yo solo estoy exponiendo la conclusión. Mega Altaria, de tipo hada. Si a eso le sumamos que Altaria puede aprender movimientos como pulso lunar, Terence sintió un vuelco en el corazón. El arma onírica del equipo Pesadilla era un dispositivo maligno inspirado en Darkrai. Podría canalizar energía oscura, y quizás la energía hada fue uno de los elementos clave que el equipo Pesadilla desarrolló para controlarla. Sin embargo, antes de completar la investigación, toda la organización fue destruida. Ahora, con solo un prototipo inacabado en sus manos y reuniendo energía hada mediante la mega evolución de una Altaria real. Albus y los demás aún necesitan encontrar un método para activar directamente el interruptor del brazalete que controla el arma onírica. Su plan consistía en utilizar la energía de las hadas producida por la mega evolución de Altaria, en combinación con este misterioso brazalete experimental, para suprimir el arma onírica de Darkrai. En ese momento, Terence finalmente comprendió los orígenes de las dos personas y toda la cadena de acontecimientos. Sin embargo, aún no podía reprimir por completo sus complejas emociones. Lo máximo con lo que había lidiado hasta entonces eran organizaciones de caza furtiva, y le resultaba difícil aceptar lo que había hecho el equipo Pesadilla. Desde la perspectiva de Terence, la existencia de los cazadores era al menos parcialmente excusable, o incluso comprensible. Pero lastimar a sus semejantes solo para obtener algún tipo de control sobre el mundo? Eso era pura locura e inhumanidad. ¿Han eliminado por completo al equipo Pesadilla?, preguntó Terence. Y sí, dijo Albus con una sonrisa. A Terence se le encogió el corazón. Esa respuesta tenía dos posibles significados: o el equipo Pesadilla había sido llevado ante la justicia, o no había supervivientes. Prefirió no insistir más en el asunto y, en cambio, dijo con calma, ¿cuándo nos iremos? Después de que te ayude a resolver este incidente, la mega piedra y el mega brazalete serán míos, ¿verdad? Me alegra ver que estás cumpliendo tu palabra. En cuanto al momento oportuno, por supuesto, cuanto antes mejor. Darkrai podría perder la cordura por completo en cualquier momento. Y aunque destruimos el cuartel general del equipo Pesadilla y sus fuerzas en la isla Pesadilla, una organización así probablemente tenga una extensa red. Me preocupa que algunos supervivientes hayan escapado.
Si nos demoramos demasiado, no me sentiré tranquilo. Darkrai nos ayudó a liberarnos del control del equipo pesadilla. Pase lo que pase, tenemos que salvarlo. Albus dejó escapar un profundo suspiro. Aunque habían sufrido enormemente a causa de Darkrai, ¿acaso Darkrai no era también una víctima? Tras soportar experimentos y control tan brutales, aún así decidió confiar en ellos, ayudarlos a escapar e incluso arriesgarse a ser consumido por el mismísimo arma de los sueños. Albus juró que, pasara lo que pasara, rescataría a Darkrai. Terence miró a Albus y a Fujiki sin decir una palabra. Si lo que decían era cierto, entonces su carácter seguía siendo digno de confianza. En cuanto a sus experiencias pasadas, Terence no quería profundizar demasiado en ellas. ¿Quieres tener una batalla? Aunque solo dure 3 minutos, debería ser suficiente para que experimente el poder de Mega Altaria. Me niego, Terence lo miró. No tenía intención de desplomarse en el desierto durante una batalla. Hasta que no resolviera por completo las desventajas de la Mega Evolución, no la usaría durante periodos prolongados, ni la seguiría imprudentemente hasta alguna isla pesadilla. De acuerdo. ¿Cuál es ese método que mencionaste para extender la duración de la Mega Evolución? ¿Cuánto tiempo te llevaría a prepararlo? Después de todo, no tenemos mucho tiempo. No lo sé, Terence negó con la cabeza. Señaló su propia cabeza y dijo, si consume tanto fuerza mental como física, entonces la solución es sencilla, fortalecer ambas. ¿Aumentar la energía psíquica? ¿Cómo se hace eso? Albus estaba sorprendido. La fuerza física se puede entrenar, pero ¿se puede entrenar también la energía psíquica? Terence sonrió y dijo, tienes poder de aura, así que eres consciente de la existencia del poder psíquico. Ese fue un consejo que el maestro Víctor le dio a Terence ayer, así como la fuerza física se puede entrenar, también la energía psíquica. Si la mega evolución tenía efectos secundarios, la solución era alcanzar un estado en el que pudiera ignorarlos por completo. Al adquirir métodos de entrenamiento para el poder psíquico, incluso si no podía usarlo él mismo, aún podría refinar su energía psíquica mediante la meditación. Capítulo 448. Método de meditación. ¿Poderes psíquicos? Albus se sorprendió al principio, pero luego se relajó. He oído hablar de esa habilidad. Cuando quise comprender mejor mi propia habilidad despertada, busqué información sobre estas habilidades sobrenaturales. Albus miró a Terence. ¿Estás diciendo que puedes obtener un método para entrenar el poder psíquico? No debería haber problema. Puedes quedarte en el gimnasio Fallarbor por ahora. Mientras hablaba, Terence sacó el mega anillo. Te lo devuelvo por ahora. Y no hace falta, dijo Albus sonriendo. Prefiero que confiemos el uno en el otro. Además, como líder del gimnasio de Fallarbor, no puedes simplemente huir. Terence sonrió levemente. En efecto, no estaba solo, tenía a toda la vieja Casa Verde de su lado. Ya que no quieres pelear, volvamos. Este lugar está demasiado aislado, dijo Albus mientras estiraba. Y de acuerdo, asintió Terence. Él también necesitaba hablar con el maestro Víctor. Tras completarse la breve mega evolución de Altaria, todo el bosque de Fallarbor quedó en silencio. No se veía ni un solo Pokémon salvaje. Después de que Terence y los demás regresaran al gimnasio de Fallarbor, Terence acomodó a los 2 Pokémon y enseguida fue a contactar con el maestro Víctor. ¿Aún puedes aguantar? Tras regresar, Fujiki miró a Albus. No siento nada en particular, pero según el médico, me quedan un máximo de 6 meses de vida, dijo Albus con calma. Fujiki permaneció en silencio. En la isla Pesadilla, con la fuerza de Albus y Lucario por sí solos, estaban lejos de poder ayudar a Darkrai a derrotar al equipo Pesadilla. El poderoso Lucario de Albus tuvo un alto costo para la vida de Albus. Albus había desarrollado muchas maneras de usar el aura, percibir el aura de otros, inspeccionar el entorno, ver a través de los objetos y proyectar su propia aura, por ejemplo, creando barreras o lanzando ataques. Estas eran solo las aplicaciones más básicas. Para fortalecerse rápidamente junto a Lucario, Albus le transfería continuamente su propia aura. Como resultado, la fuerza de Lucario experimentó una transformación devastadora en poco tiempo, pero para su amo, este método resultó fatal. Tras derrotar con éxito al equipo Pesadilla, consultaron a los médicos. Aunque estos no pudieron diagnosticar la extraña enfermedad que padecía Albus, su fuerza vital ya era muy débil y probablemente no viviría más de un año. No estés triste. En lugar de morir en un lugar miserable como la isla de las pesadillas, prefiero darlo todo y vivir una última aventura salvaje. Albus se rió. Pensándolo bien, debería agradecerle al poder del aura. Si no fuera por ella, no habría podido convertirme en un entrenador tan poderoso. Sigues siendo tan idiota como cuando eras niño, dijo Fujiki con calma. Ahora, solo espero que Terence pueda ayudarnos a rescatar a Darkrai de ese estado. Si eso sucede, todos mis deseos se cumplirán. Albus rió con indiferencia. Así que, tras ordenar sus 3 Pokéballs, se tiró directamente sobre la cama, mirando al techo, absorto en sus pensamientos. Fue un verdadero éxito. Cuando vi esa luz, supe que la mega evolución se había completado. El maestro Víctor soltó una carcajada. Aunque no estaba junto a Terence, era consciente de todo lo que había sucedido allí. ¿Cómo te sientes? Sin duda consume mucha energía, pero al mismo tiempo, también sentí que Altaria se ha vuelto increíblemente poderosa. Entonces, es similar a usar un movimiento Z. Ambos requieren que el entrenador gaste su energía. El maestro Víctor frunció el ceño. Pero un movimiento Z solo se puede usar una vez, mientras que la mega evolución puede durar toda la batalla. Si existe un efecto secundario como ese, y no se puede mantener durante mucho tiempo, ¿no sería la mega evolución poco práctica? ¿Cuánto tiempo crees que podrás mantener esto, como máximo? En este estado, 3 minutos ya es el límite absoluto. Puede que no aguante ni 3 minutos antes de perder el conocimiento. Terence suspiró. Parece que ya has tomado una decisión, dijo el maestro Víctor con una sonrisa.
Durante nuestra conversación de ayer, encontramos una manera de mitigar este efecto secundario. Poder psíquico. Cada usuario de poderes psíquicos tiene su propio método de meditación para refinar su energía psíquica. Dejando de lado a aquellos individuos dotados naturalmente que poseen fuertes poderes psíquicos desde el nacimiento. Dominar el poder psíquico requiere no solo cierto talento innato, sino también un entrenamiento gradual. Para quienes han alcanzado cierto nivel, los métodos de entrenamiento para el poder psíquico no son precisamente secretos. De hecho, estas técnicas de meditación son incluso menos valiosas que las técnicas secretas que los mejores entrenadores utilizan para entrenar los movimientos de sus Pokémon. En teoría, cualquiera puede entrenar sus poderes psíquicos. Sin embargo, debido a las diferencias en el talento innato, los logros que pueden alcanzar varían significativamente. Y si se trata del método de meditación más básico, puedo enseñártelo. Practicarlo durante un año o más puede ser beneficioso para tu energía psíquica. Puede ayudarte a mejorar la memoria, mantener la mente despejada y un alto nivel de agudeza mental. Sin embargo, si tu objetivo es desarrollar la telequinesis, las probabilidades son bastante bajas, dijo el maestro Víctor. Aunque logres aprenderlo, usar la telequinesis para mover una piedra pequeña puede consumir una enorme cantidad de energía. Un año o más. Terence frunció el ceño. Le parecía demasiado tiempo. Le daba igual si podía aprender habilidades como la telequinesis o no. Con tal de poder aumentar rápidamente su energía psíquica para mantener la mega evolución, le bastaba. ¿Crees que esto es demasiado largo? El maestro Víctor rió, adivinando al instante los pensamientos de Terence. No creas que entrenar el poder psíquico es tan fácil. Si fuera así de sencillo, el mundo ya estaría sumido en el caos. Incluso existen individuos con gran talento que entrenan durante toda su vida, pero su poder psíquico sigue siendo inferior al de un Pokémon de tipo psíquico recién nacido. Sin embargo, los entrenadores especializados en Pokémon de tipo psíquico suelen buscar métodos de meditación que se adapten a sus necesidades. Esto también les ayuda a coordinarse mejor con sus Pokémon. Maestro Víctor, ¿está diciendo que los métodos de meditación también se clasifican en diferentes niveles? Preguntó Terence, algo sorprendido. Por supuesto. Sin embargo, los métodos de entrenamiento de poderes psíquicos de alto nivel son extremadamente raros. Una vez que se alcanza cierto nivel, todo depende del talento del usuario psíquico en cuestión. El propio maestro Víctor no comprendía del todo la complejidad de estas habilidades. Has estado en el gimnasio Azafrán de Kanto, ¿verdad? Es una familia de Pokémon de tipo psíquico. Su habilidad característica es la teletransportación. Y en la región de Kalos, la líder del gimnasio de Anistar, Olimpia, puede incluso usar poderes psíquicos para la astrología y para predecir el futuro. Gracias a ella, la región de Kalos ha evitado varios desastres naturales a lo largo de los años. El poder psíquico es simplemente la base de algunas habilidades especiales. El maestro Víctor hizo una pausa antes de continuar. También había una niña pequeña. Cada vez que perdía una batalla, se enfurecía tanto que su poder psíquico se descontrolaba, causando una destrucción masiva. Era una usuaria psíquica innata. Para alguien como ella, incluso la comunidad psíquica en su conjunto carecía de la guía adecuada. Esto demuestra que los métodos de entrenamiento de alto nivel para el poder psíquico se centran principalmente en ciertas habilidades peculiares, en lugar de en la fuerza. Capítulo 449. Preparándose para las batallas de gimnasio. El maestro Víctor comprende claramente la situación dentro del círculo de usuarios psíquicos mejor que Terence. Para un usuario psíquico promedio, ser capaz de controlar objetos ligeramente con telequinesis ya se considera bastante impresionante. En cuanto a aquellos que pueden usar la teletransportación y la telequinesis de forma ofensiva, solo hay un puñado de ellos en toda la comunidad psíquica. Si quieres aumentar tu fortaleza mental, entrenar el poder psíquico es el único método que se me ocurre. Aunque, por ahora, solo puedo ofrecer el método de meditación más básico, si un usuario de poderes psíquicos está dispuesto a enseñártelo, podrías lograr un progreso significativo en poco tiempo. Dijo el maestro Víctor tras un momento de reflexión. Después de eso, Terence y el maestro Víctor mantuvieron una larga conversación sobre la megaevolución y la situación que involucraba a Albus y Fujiki. La megaevolución es un asunto de gran importancia. Si bien Terence y el maestro Víctor no la consideraban algo extremadamente peligroso, es innegable que aún no ha sido reconocida en competiciones oficiales ni se ha presentado públicamente a la comunidad de entrenadores. Por ahora no voy a usar la megaevolución, dijo Terence, negando con la cabeza. Además de que actualmente no se puede usar frente a un público, Terence tampoco quería depender de ella hasta que pudiera controlar sus efectos secundarios. Ahora que has regresado a Owen, debes resolver por completo los problemas relacionados con el gimnasio. Cuando estabas en Alola, mencionaste que ibas a modificar las reglas del gimnasio. ¿Tienes algún plan concreto ahora?, preguntó el maestro Víctor. Tengo algunas ideas. En cuanto las organice, intentaré presentar una solicitud a la Liga Owen. Muy bien, buscaré algunos métodos básicos de meditación para potenciar el poder psíquico lo antes posible. Mientras tanto, concéntrate en los asuntos del gimnasio, dijo el maestro Víctor. Terence asintió. Por el bien de su futura investigación y la promesa que les había hecho a Albus y Fujiki, necesitaba organizar adecuadamente el asunto del gimnasio. Cuando Terence se convirtió en líder de gimnasio, pensó que lo tendría más fácil. Cumplir con sus deberes como líder de gimnasio le permitiría concentrarse en el entrenamiento. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que aún no tenía suficiente tiempo. Hermano Terence, esto es. Al regresar al gimnasio de Fallarbor, los habitantes de la antigua Casa Verde se sorprendieron al saber que estas dos personas residirían temporalmente allí. Terence y los demás no dieron muchas explicaciones. Simplemente les dijo a los niños de la vieja Casa Verde que no molestaran a los invitados. Y esta vez no te vas, ¿verdad?, preguntó la abuela Arlan. Terence sonrió con ironía. Debido al gimnasio, no pensaba irse pronto. Sin embargo, ante el problema de la isla pesadilla y el aura del tótem, deseó dominar la técnica de clonación. No me iré pronto. Ayan, ahora puedes empezar a organizar los horarios de los entrenadores que reservaron los retos del gimnasio, dijo Terence, mirando a Ayan.
Pueden empezar las batallas de gimnasio, exclamó la pequeña Rina, sorprendida. Así es. Pero dentro de un mes tendrás que ir a la escuela. Ya te he conseguido un sitio, le dijo Terence a la pequeña Rina. Incluso el profesor Julian tuvo que esforzarse mucho para conseguirle ese lugar, y con la ayuda del señor Luke, Terence finalmente tuvo esa oportunidad. De otro modo, dadas las circunstancias de Rina, no habría podido matricularse en una academia de policía. Sin embargo, debido a que Terence era líder de gimnasio, el proceso de admisión de Rina a la academia fue considerablemente más fácil. Además, Terence también buscaba una escuela adecuada para Mew. Habiendo estudiado en la Academia Crown, comprendía profundamente la importancia de un lugar que permita adquirir conocimientos en un ambiente tranquilo para el desarrollo de una persona. En este punto, tenía más autoridad para opinar. Solo construyendo una base sólida y mejorando sus conocimientos se puede avanzar por el camino deseado. La pequeña Beautifly y las demás están deseando participar en las batallas de gimnasio, dijo Taiga aparte. Es cierto. Han sido entrenados hasta este punto, pero aún no han tenido ni una sola batalla de gimnasio. Terence estaba un poco sorprendido. Estos Pokémon de tipo bicho habían sido criados específicamente para el gimnasio de Fallarbor, y ya era hora de que cumplieran su propósito. Esa noche, Terence invitó a Albus y Fujiki a cenar juntos en la antigua Casa Verde. La comida consistía únicamente en platos sencillos y caseros, típicos de Fallarbor. Fujiki actuaba con normalidad, pero Albus parecía no haber comido en siglos, con una curiosidad insaciable por todo lo que había en la mesa. Al final, incluso acabó compitiendo con Taiga para ver quién comía más. ¿Este tipo es realmente la misma persona que es cuando pelea? La boca de Terence se contrajo ligeramente al recordar la fuerza de Albus. Aerodactyl había demostrado una fuerza increíble al luchar contra Altaria. Y al pensar que Albus tenía un Lucario aún más fuerte, Terence sintió una oleada de emoción. Entre sus compañeros, rara vez se encontraba con alguien que pudiera hacerle sentir presionado. Ahora, Albus, que estaba frente a él, era uno de ellos. La única pregunta era, ¿cuántos Pokémon del calibre de Aerodactyl tenía Albus? Él vivió la experiencia de la Isla Pesadilla y luchó contra el equipo Pesadilla. Su experiencia en combates probablemente sea superior a la mía. Si tengo la oportunidad, debería luchar contra él unas cuantas veces más, usando Pokémon que no sean Altaria. Terence pensó para sí mismo, ya fuera Castform, Arcanine, Mismagius, Gallade o Beautifly, todos tenían sus ventajas. No necesariamente perdería, e incluso si lo hiciera, la experiencia sería invaluable. El gimnasio Fallarbor ha acumulado un total de 10 reservas de desafío. Aya notificó a los entrenadores sobre los horarios de los desafíos uno por uno, según la información de contacto en la lista de reservas. Mientras tanto, Terence también se preparaba para enfrentarse a estos retadores del gimnasio. El maestro Víctor aún necesitaba tiempo para encontrar los métodos de meditación, y Terence seguía preparando los datos para modificar las reglas del gimnasio. Durante este periodo, tanto emocional como lógicamente, debía cumplir con sus deberes como líder de gimnasio. Joyce, ¿una entrenadora novata? Con el ID de entrenador del oponente, Terence buscó fácilmente en su historial. Este fue el primer entrenador en reservar un desafío en el gimnasio de Fallarbor, y no hay constancia de que haya participado en ninguna conferencia de la liga hasta la fecha. ¿Un entrenador novato, eh? Terence se rascó la cabeza, preguntándose qué Pokémon enviar. Butterfree, Little Beautifly, Dustox, Beedrill. Elijamos a Butterfree y Dustox. Con su ataque Confusión, puedo realizar una variedad de combos. Es la forma perfecta de poner a prueba a los principiantes. Además, últimamente he querido profundizar en mi conocimiento del poder psíquico. Las reglas básicas de los combates de gimnasio son 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3. Los entrenadores pueden elegir según la situación del gimnasio y la del retador. Sin embargo, para evitar complicaciones, la mayoría de los gimnasios anuncian un formato unificado al público. Algunos, sin embargo, tomaban decisiones sobre la marcha durante las batallas. Dado que el primer retador en el gimnasio Fallarbor parecía ser un novato, Terence decidió limitar el número de Pokémon para esa batalla a 2. Esto le daría al retador una oportunidad justa y, al mismo tiempo, le permitiría observarlos. Capítulo 450. Bomba venenosa. Joyce es una entrenadora novata que lleva menos de un año en su aventura. Para participar en la conferencia Siempre Grande, ya había conseguido 2 emblemas en la región de Oen. El gimnasio de Fallarbor es el tercer objetivo de esta entrenadora llamada Joyce. Mientras viajaba por esa zona, escuchó a los transeúntes comentar que el gimnasio Fallarbor, un gimnasio recién inaugurado, acababa de celebrar su ceremonia de apertura. Inmediatamente se dirigió allí, con la esperanza de competir contra él. Sin embargo, su llegada coincidió con la partida de Terence hacia Alola, lo que la obligó a esperar hasta ahora. Pero el bosque de Fallarbor y el monte Chimenea le proporcionaron a Joyce un excelente entorno de entrenamiento. Durante este tiempo, luchó continuamente contra Pokémon de tipo bicho, todo ello como preparación para el gimnasio de Fallarbor. Yo soy el retador. La chica de 2 colas llamó a la puerta del gimnasio de Fallarbor y gritó, ¿hay alguien ahí? Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Dentro del gimnasio de Fallarbor, Scarlet, que estaba limpiando, reaccionó rápidamente. Al abrirle la puerta a Joyce, Scarlet dijo, debe ser Joyce, quien programó un desafío para hoy. El líder de gimnasio ya te está esperando. Soy yo, dijo Joyce, asintiendo con la cabeza y siguiendo de cerca a Scarlet mientras caminaban juntas hacia la arena de batalla. Parece que el líder del gimnasio es un coordinador, pensó Joyce para sí misma. Durante su estancia en la ciudad de Fallarbor, aprendió mucha información sobre Terence. Terence era un coordinador increíblemente hábil, lo que la ponía muy nerviosa. Por lo tanto, dedicó tiempo a comprender mejor los concursos Pokémon y la profesión de coordinadora, todo ello para prepararse mejor para ganar la batalla de gimnasio. Sin embargo, tras estudiar las reglas y el formato de los concursos Pokémon, Joyce estaba confundida. ¿Era realmente adecuada la profesión de coordinadora para las batallas?
Por su parte, Terence, al ver a Scarlett traer al retador, dejó caer el libro que tenía en las manos, se levantó de su silla y bajó de la plataforma. Hola, aspirante. Soy Terence, el líder del gimnasio de Fallarbor. Las reglas para la batalla de gimnasio son un combate de 2 contra 2. Con la medalla de coordinación, como apuesta, si me derrotas, te ganarás el reconocimiento del gimnasio Fallarbor. Al mirar a la joven que tenía delante, Terence le dedicó lo que él consideraba una sonrisa amable y le explicó pacientemente. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Joyce negó con la cabeza. Entonces, que comience la batalla, dijo Terence. Al ver que ambos estaban listos, Scarlett se dirigió al puesto del árbitro y anunció las reglas de la batalla. Durante la batalla, Terence no podía cambiar de Pokémon, mientras que el retador sí. Además, Terence sería el primero en sacar a su Pokémon. Después de que Scarlett terminara todos los anuncios, Terence lanzó inmediatamente una Pokéball. Dustox, sal. Dustox, un Pokémon de tipo bicho/diagonal veneno, es una de las evoluciones finales de Wurmple. Sus estadísticas deberían ser las mismas que las de Beautifly, pero debido a que Beautifly tiene una apariencia más tierna, Dustox no es el Pokémon preferido por las entrenadoras. Así que sí es Dustox. Joyce ya había especulado sobre qué Pokémon podría enviar Terence. En su opinión, Beautifly y Dustox eran las dos opciones más probables. Sus ojos compuestos amarillos y su cuerpo con patrones multicolores hacían que Dustox pareciera aterrador, pero a ojos de Terence, el pequeño era en realidad muy mono. Mi Pokémon es Taiyo. En cuanto apareció el Pokémon golondrina de plumas azul oscuro, la atmósfera en la arena se tornó tensa. Aunque Dustox fue criado por humanos desde su nacimiento, la relación natural depredador-presa entre los Pokémon insectos y aves seguía teniendo un efecto instintivo en ambos Pokémon. Parece que vino preparada. Pero para superar la prueba del gimnasio Fallarbor, no bastará con confiar únicamente en la ventaja de tipo. Terence pensó para sí mismo, si iba a poner a prueba a esta retadora, bien podría usar el combo bomba de polvo. Si lograba superarlo, la dejaría pasar. Bomba de polvo era una estrategia de ataque centrada en el movimiento confusión, que utilizaba movimientos basados en polvo en combinación. Era una de las principales técnicas practicadas por Dustox y Butterfree, y tenía 2 variantes diferentes. Cuando la batalla comenzó con el sonido del silbato, Joyce rápidamente dio su orden, Taiyo, usa multiplicar. Taiyo voló hacia Dustox, dividiéndose en 4 figuras que continuaron dando vueltas alrededor de Dustox, tratando de confundir a Terence. Usa polvo venenoso. Terence chasqueó los dedos, ignorando por completo a los 4 Taiyo. Joyce se quedó paralizada de repente. Vio que el polvo púrpura que había levantado Dustox se había condensado en 4 brillantes orbes que volaban hacia cada uno de los Taiyo. ¿Qué es esto? El rostro de Joyce reflejaba total confusión. ¿Polvo venenoso? ¿Qué eran esas esferas brillantes? Las esferas púrpuras fueron creadas por las ondas de confusión que recogían el polvo venenoso. Dustox usó confusión para controlarlas con precisión y lanzarlas contra Taiyo. Te esquiva y usa el ataque alado. Tras un breve momento de desconcierto, Joyce recuperó rápidamente la compostura. Muy despacio. Estas esferas brillantes se movían muy lentamente, se podrían haber evitado fácilmente. Las 4 copias ilusorias rodearon rápidamente a Dustox. Tras la orden de Joyce, Taiyo avanzó directamente hacia Dustox para atacar. Para ellos, un ataque a esa velocidad no suponía ninguna amenaza. Al ver que Taiyo intentaba superar las esferas de confusión y polvo venenoso para lanzar su ataque, Terence sonrió levemente. En efecto, controlar el polvo venenoso a este nivel con la confusión de Dustox ya era su límite, pero el oponente se estaba confiando demasiado. ¡Boom!, murmuró Terence en voz baja. En cuanto las 4 copias ilusorias esquivaron sin esfuerzo las 4 esferas de polvo venenoso de confusión y se lanzaron hacia Dustox, las esferas explotaron repentinamente. Desde el interior de las brillantes esferas púrpuras, el polvo venenoso comprimido detonó, destruyendo instantáneamente 3 de las copias ilusorias. Mientras tanto, el cuerpo real de Taiyo también quedó inevitablemente atrapado en la explosión del polvo venenoso. Esta es una táctica que combina confusión y polvo venenoso de Dustox. Yo la llamo la bomba venenosa, le dijo Terence al retador. Luego, centró su atención en Taiyo. Arrastrado por la repentina oleada de partículas venenosas, Taiyo inhaló una cantidad considerable. Un tono violáceo comenzó a aparecer alrededor de sus ojos, y su cuerpo emitía ocasionalmente un tenue resplandor púrpura. Había entrado en estado de envenenamiento. Taiyo, exclamó Joyce, conmocionada, al ver temblar el cuerpo de Taiyo. Bomba de polvo era una técnica desarrollada para Butterfree y Dustox, que utilizaba confusión como movimiento principal para coordinarse con ataques basados en polvo. Era una de las muchas técnicas de coordinación que Terence preparó para ellos. Una vez que esta técnica estuviera completamente entrenada, podría usarse como un método estándar independiente para la evaluación. La prueba que Terence preparó para este entrenador novato fue una variante de la bomba polvo. Gracias al dominio de Dustox sobre la confusión, existían innumerables maneras de contrarrestar esta versión más básica de la bomba polvo. Dado que el retador era un principiante, Terence creía que esto sería más que suficiente. Sin embargo, Terence sobreestimó a su oponente. Cuando Taiyo cayó envenenado, Joyce entró en pánico y perdió la capacidad de controlarlo. Mientras tanto, el envenenado Taiyo carecía de la fuerza de voluntad para seguir luchando en sincronía con su entrenador, siendo incapaz de ejercer siquiera el 60% de su fuerza máxima. Si ese es el caso, entonces acabemos con esta batalla rápidamente. Con esa idea en mente, Terence le ordenó a Dustox que intensificara el ataque. No tenía intención de darle al retador mucho tiempo para pensar durante la batalla. Ya había demostrado el patrón de ataque de la bomba de polvo. Una vez derrotado, el oponente tendría tiempo suficiente para reflexionar, analizar y volver a la carga. Poco después, Dustox utilizó la misma técnica para derrotar al segundo Pokémon del retador. La primera novata en desafiar al gimnasio Fallarbor, Joyce, perdió el desafío. Fin del video.